Entonces, Pero, para eso estamos aquí. Sí, uno, yo creo que es el de sexo va relacionado como que en la biología, o sea, si los órganos sexuales son masculinos o femeninos. Ajá. Y el género ya es como más relacionado con, ya sea con la personalidad, preferencias, y no sé. O tiene un poquito más que ver con psicológico. Sí, sí, más así como con la persona, ¿verdad? Ya algo más profundo. Okay. Ese es En esta estamos de acuerdo hasta ahorita. En esta todavía no. Cuando ustedes dicen identidad, ya nos estamos metiendo a otros aspectos. Pero en esta serían las construcciones sociales. O sea, lo que dicen de lo femenino y lo masculino en realidad es del género. Y todo lo que hablamos de lo biológico sería del sexo. Por ejemplo, qué cromosomas tenemos, la diferencia entre hombres y mujeres. Todavía nos estamos peleando con el tema del cerebro, por ejemplo. Con cromosomas ya estamos de acuerdo, con morfología, es decir, cómo se ven los órganos sexuales de macho y hembra, estamos de acuerdo. Con genética, ¿no? O sea, en relación a, estamos de acuerdo. Hormonal también estamos de acuerdo, de qué tipos de hormonas tienen hombres y mujeres, y cómo los clasificamos. Aquí, por ejemplo, en lo biológico es donde están las personas intersexuales, o lo que en algún momento ustedes llegaron a conocer como, o que se conocía como hermafroditas, ¿no? Pero es que no queda claro algo de lo biológico. Pero todo lo que está abajo, que son las construcciones sociales, es las que dicen cómo debemos de ser hombres y mujeres, independientemente de quién nos guste, independientemente de todo. Aquí ya cuando empezamos a hablar de la identidad de género, que lo van a hacer más adelante, no conmigo, pero es esta partecita, voy a ponerlo así, tiene que ver con quién soy yo. Esta partecita de acá arriba tiene que ver con lo social. Todos los días reciben mensajes. Por ejemplo, las mujeres que están con los pies cruzados, ¿no? ¿Por qué están con los pies cruzados? La vez pasada yo terminé mi sesión diciéndoles que reflexionaran sobre, a ver si se acuerdan. Los sesgos. Sí, pero les dije una que decíamos mucho. Ah, qué padre. Qué padre, ¿verdad? Que les decía, bueno, y si decimos qué madre, o qué fregón, o qué genial, y ya no dejas de decir que uno vale más que el otro, pero bueno. Aquí recibimos mensajes todos los días. Yo para venir con ustedes me planché el pelo. Hay un mensaje que recibimos de lo que es ser hombre y ser mujer. Yo les decía, las que tienen los pies cruzados y las que no, ¿por qué? ¿De dónde viene el estar con los pies cruzados o los caballeros estar con pies abiertos? Pero tienes el espacio. Yo por comodidad, pero me decían mucho que no lo hiciera, Ajá. que así no me debía sentar. Ajá. Sí, que te tenías que sentar correctamente, ¿no? Había como esta idea. Entonces, aquí, además, hay muchas construcciones de mujeres buenas y mujeres malas, de hombres buenos y de hombres malos. O sea, no todas, no nada más es lo femenino y lo masculino, sino lo bueno y lo malo. Y eso te va dando mensajes a ti, sí, pero sí es importante como poder diferenciar. Y les decía que en el cerebro todavía nos estamos como discutiendo, porque en el cerebro, por ejemplo, todavía hay, les juro, les prometo, no lo traigo, pero les prometo que hay artículos científicos de investigación publicados en las revistas más, en su momento, importantes de ciencia, en donde nos decían por qué las mujeres éramos buenas para trapear. Había todo un argumento por qué nos podíamos dedicar a la limpieza del hogar. ¿Cuáles eran nuestras? Este tema de que somos tiernas, y luego vemos casos en donde pues no todas las mujeres somos tiernas, viene de aquí. Y luego lo juntamos con acá. Por eso la gran complicación que tenemos es, así como les decía de la traducción, sex y gender siempre pareciera que los pegamos. Cuando uno lo está leyendo, y de hecho cuando uno lee traducciones que hacían, sobre todo de los 80s para atrás, cuando el tema de género no se daba, pareciera que todo es igualito. Que biología y las construcciones sociales son lo mismo, y no. Y lo que les voy a pedir
es que lo vamos a tener que estar separando y separando y separando, porque si no lo separamos nos va a ser difícil entender el tema. ¿La biología tiene importancia? Sí, sí tiene importancia, no les voy a decir que no. Pero realmente lo que te construye todo el tiempo y te va diciendo quién eres, pues es lo social. Todo el tiempo. Si traemos el pelo suelto, si lo traemos corto, si lo traemos, ¿no? ¿Cómo te vistes formal? ¿Cómo te vistes informal? ¿Quiénes son valiosos? ¿Quiénes no son valiosos? El instinto materno, Carlos. El instinto materno viene aquí. El instinto materno viene de acá. Nos dicen que desde lo femenino todas somos amorosas, tiernas, cariñosas. ¿No es cierto? Y que hay algo de lo biológico en relación a, por ejemplo, cuando una mujer ejerce su maternidad, sí, sí es cierto, o sea, no voy a negar de que hay lactancia, hay una cercanía, hay niveles de hormonas, eso no se va a negar, pero no a esto de donde todo el mundo desearía, por ejemplo, ser mamá. O todo el mundo cuando lo sea va a ser muy buena mamá. Eso ya es desde acá. Igual el tema, que ahorita que me meta a las violencias, igual el tema de las violencias. O sea, no es gratuito que a los hombres sean más violentos. Hay mensajes que reciben toda su vida para que sean violentos. Incluso para que al que no quiera ser violento, lo agregan por no ser violento. Ah, no reaccionaste, entonces eres joto, ¿no? O sea, hay como esas expresiones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Está más cortito que la vez pasada. Ya saben, le ponen caput, le ponen 98, 5, 6, 6, 40. A ver si no se, como les da mucho tiempo abierto, espero que no se vaya. Ustedes me dicen si pueden entrar por aquí. Ahí vamos. ¿Pueden? Sí, ahí va. ¿Va? Si se sale no pasa nada. Ya saben, como les dije la vez pasada, de repente te saca y... Exacto. No, rápida. Dice, actitudes y nociones culturales del deber ser de hombres y mujeres que reproducen los estereotipos de género. Misoginia, sexismo, machismo y patriarcado. Seguramente habrán escuchado estos conceptos. Sí tiene que ver con el patriarcado y ahorita lo vamos a ver, pero específicamente cuando se dice así deben de ser los hombres y las mujeres y específicamente en una situación de desigualdad que ahorita lo veremos porque hay otras que tienen que ver con el sexismo. Ay, Corriendo. y yo diciendo, ¿por qué me equivoqué? Que si hablar de ideología de género es parte de hablar, eso no me deja todo, de igualdad de género. Verdadero o falso, no sé, quizás. De ideología de género les hablé la vez pasada y un poquito. Yes.
pensaron que era verdadero, y bueno, qué bueno, quizás dicen por acá. Acuérdense que este concepto de ideología de género se hace mucho hincapié como para decir que sobre todo la gente que no quiere que se hable de educación sexual, que lo hablaban con María Aurora y luego conmigo, hablan de la ideología de género, como de quieren obligar a tocar algunos temas, cuando estos temas pues se vuelven necesarios, ¿no? Ahí viene Natalia, hasta le puso foto. Dice, de los tipos de violencia de género, la más complicada de identificar es acoso, hostigamiento, la estructural y la ¿Qué se violencia refiere sexual. estructural? Que es así como que es parte de todo, así como los cimientos de este edificio. Ay, Ok, ahorita vamos a hablar. La verdad es que la estructural sí la vemos, lo que pasa es que no le hacemos caso. Tanto, esta es la que no vemos y pensamos como que no nos debemos de meter en la intimidad de las personas cuando hay un tema. Y ahorita veremos la diferencia entre estas. Dice, cualquier daño que se comete y que resulte de las desigualdades de poder en los roles de género. Violencia de género, violencia sexual, patriarcal. No sé, está bien, no puse no sé. Ok, violencia de género. Entonces les queda más claro cuál es la violencia de género. O sea, uno de los chistes de la violencia de género tiene que ver con las desigualdades de poder. Ahí viene Marla. Dice, principio ético normativo asociado a la idea de justicia para cubrir déficits históricos y sociales por género. Equidad de género, perspectiva de género, igualdad de género, inocencia. Y ahorita veremos por qué estos se escuchan un chorro y pareciera que son iguales, pero tienen diferencias muy importantes. Ahí hablamos de justicia en la equidad de género. Ahorita, Natalia. Dice, se producen una relación vertical, es decir, jerárquica. Puede ser en el ámbito laboral o educativo. Acoso, hostigamiento, violencia de género o patriarcado. Ok. Esta es la que más han escuchado y fíjense que también esto tiene que ver en Europa, se usa igual el acoso y el hostigamiento como concepto. Pero en México sí ha habido un cambio legislativo que es importante decir por qué haya diferencia entre acoso y hostigamiento. Y la clave es la jerarquía. Viene Betty. Ay, bueno, ya se las dije. Se da en una relación horizontal en la que no existe una relación de subordinación. Relación horizontal. Este es vertical y este es horizontal. Es una no existe una relación. Se da en una, sí existe una relación, pero no es mi jefe o mi maestro o mi mamá. No, horizontales iguales. Sí, horizontales iguales. De gente es hostigamiento, no parece acoso. Exacto. Ay, Yo me acordaba ¿no lo explicó hace 2 semanas? ¿En dónde lo vieron? Un maestro en ¿cómo? Análisis de problemas. Ok. Nos explicó la diferencia. Cierto. Y la última, dice, feminismo y masculinidades son sinónimos. ¿Verdadero o falso? No sé.
acuérdense, las masculinidades tienen que ver con el género, las feminidades, los no binarios tienen que ver con las construcciones sociales. Y el feminismo no, los feminismos en realidad tienen que ver con pues un movimiento social que surge por el tema de las desigualdades. ¿Y quiénes son las primeras que empiezan a reclamar de las desigualdades? ¿Quién se les ocurre? Si yo no tengo derecho a la propiedad, si yo no tengo derecho a votar, si yo no tengo derecho a estudiar, pues ¿quiénes son las personas que van a empezar a reclamar? Las que no tienen derechos. Pues todas aquellas personas que no tienen derechos, ¿no? Y que empiezan a decir, oye, me estás tratando así, ¿no? Me estás tratando de esta manera. Ok, pues vamos a darles un aplauso. Natalia, ¿quién es Natalia? ¿Verdad? ¿Quién es? Betty. Ya. Ok. Y estuvo Celina y Marla. ¿Quién es Celina? Allá, Marla. Va. Ok. Va a quitar el capuz, nada más. Si no se me olvida cerrarlo cuando la voy. Entonces, yo lo que primero les quiero hablar es del contexto y de las realidades, o sea, ¿por qué este tema se ha vuelto como tan necesario hablar? Es que está de moda, es que la gente entiende o no entiende. Entonces es una de las cosas que les quiero hablar. Hay una cosa que les quiero pedir yo a ustedes. Yo me tengo que ir a las 11:30, entonces el receso lo voy a reducir un poco, ¿no? Y pues bueno, van a salir un poco antes también. Entonces nada más para avisarles que me voy a extender un poquito para que tengan un receso en los 15 minutos, luego regresemos y cerramos. ¿Les parece? Sí. O la otra es que lo hagamos continuo, es decir, que no tengamos el receso de 15 minutos y que terminemos 11:15. Ustedes díganme qué prefieren. Yo prefiero tener receso. El de los 15 minutitos y lo regresan. Pero me promete que regresan en 15, que nos echan el chal. No, sí. Bueno, gracias. De antemano gracias porque salgo volada aquí. Oigan, bueno, contextos y realidades, ¿de qué estamos hablando? Estas son las cifras que tenemos hasta ahorita. Nadie de nosotros vamos a ver los temas, al menos si seguimos al mismo ritmo, ¿no? O sea, faltan 136 años para cerrar las brechas de género. Y esto me parece bien complicada. ¿Alguien sabe lo que es paridad de género en política? Lo he escuchado, porque ahora en las elecciones pasadas hubo un chorro de ese tema. Nada. ¿Qué se les ocurre paridad de género? Dale, Betty. No estoy segura, pero pudiera ser que sea como igual de posibilidades que haya un presidente que una presidenta. Es correcto, así tal cual. Por ley, la mayoría de los países, por ley, están obligando, y eso fue el caso de las anteriores elecciones, no habíamos tenido elecciones previas con esta característica, pero paridad política quiere decir que por ley debe de haber los 50 y 50% de candidatos contendiendo para poder acceder a un cargo público. O sea, si va a haber gobernador, que mira, si va a haber 5 candidatos a gobernador, tenía que haber 5 candidatas a gobernador. Pero fíjense, a pesar de eso, hablamos de 145 años. ¿Y qué quiere decir eso? Pues muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, la gente llega al poder, pero luego se lo deja al esposo, que fue una de las cosas que pasaron aquí en nuestro país cuando empezamos a poner la paridad política, ¿no? Una de las cosas también, pues bueno, es que aunque se ha intentado cerrar, pues creo que esto se los decía la vez pasada, con el tema del COVID se habla de 15 años más del tema del rezago. Entonces, hazte cuenta que ahorita estamos en el 2000, ¿qué les gusta? 2007, 2006, en relación a avances a estos temas. O sea, súmenle más los que ya teníamos. Entonces, si seguimos este ritmo, nadie lo vamos a ver. Y entonces decimos que así nos pasó con muchos temas, ¿eh? ¿Cuándo se acabó verdaderamente el tema de la esclavitud? Y si se acabó, ¿eh? Yo creo que todavía hay. Todavía hay trata de personas, ¿no?
ya no se habla de la misma manera, pero hay todavía un tema de trata de personas. Todavía hasta el 94 hubo temas en donde a las personas todavía les revisaban sus encías para ver el color de su piel. Entonces, hoy en día todavía, a pesar de que había un enorme trabajo por hacer, por ejemplo, en el tema de la raza, seguimos viendo pues, todo un tema de desigualdad. Y aquí no es la excepción. Luego vienen estas, pues que están terribles y que si nos contamos aquí, ¿cuántas mujeres somos? ¿Cuántas de nosotras ha vivido violencia? Si lo vivimos así. O sea, que aquí una de ustedes 3 ya vivió una situación de violencia. Que aquí una de ustedes 5 ya vivió una situación de violencia sexual. ¿No? Igual acá. Si nos metiéramos, si yo me metiera al circo, alguna de estas ya vivimos violencia sexual. En el caso de los hombres, este es uno de cada 6 en la universidad. Esta es en la universidad. Entonces, 1 de cada 5, 1 de cada 6. En la universidad aquí baja 3, en el caso de las mujeres. 1 de cada 3 mujeres que está en la universidad tiene más propensa a un tema de vivir una situación de violencia sexual. Pues esta, que no sé si lo vieron, pero se habla de 10 a 11 feminicidios diariamente por el hecho de ser mujer. Y esta que pareciera no tener relación, pero nos vamos a ir dando cuenta cómo sí tiene relación, que tenemos el segundo lugar en crímenes de odio por transfobia sobre todo. Esto se ha dicho mucho, pero en realidad es por transfobia. Quien renuncia a su masculinidad, lo matan en México. Lo agreden. ¿Cuál es el promedio de vida de una persona trans en nuestro país? 35 años. Una persona trans que pasó los 35 es un superviviente, una persona superviviente. Sobre todo trans que pasaron de hombre a mujer. Entonces eso quiere decir que cuando decimos esto, bueno, el primer lugar de crímenes de odio lo tiene Brasil y nosotros lo tenemos, ¿saben por qué? Porque documentamos. Pero en realidad se habla que en toda Latinoamérica hay muchas situaciones de crímenes de odio. En nuestro país, a quien le interese, hay un reporte que habla de cómo asesinan una vez al mes a alguien, nada más por esto, porque se asume. O sea, por cómo se ve, se asume que la persona es. ¿No? Entonces, pues estas estadísticas nos dicen que vamos muy tarde. Nada más les quería decir, esta parte me parece muy importante, la pobreza tiene cara de mujer. De cada 10 personas que viven en situación de pobreza, 7 son mujeres. ¿A alguien se le ocurre por qué? Allá, dale, Betty. Bueno, tomando en cuenta que para empezar la brecha salarial es muy abierta y luego si una mujer tiene hijos, no todos están en trabajo. Entonces, y además, usualmente va a sonar muy mal, pero los de bajos recursos no tienen nada más un hijo, tienen varios hijos. Entonces, el esposo probablemente las deja, se quedan ellas solas y terminan con un trabajo muy mal pagado si es que consiguen un trabajo. Qué bonito dijiste la brecha salarial. De hecho, este año en pandemia, no, de hecho fue el 21. Y eso es para cuando van a pedir trabajo, ¿eh? Está prohibido ya por ley que te pregunten cuánto ganabas. Porque una de las cosas que hacían más en la brecha salarial es a poner con Hassan. ¿Sí, Hassan? Contigo. Si vamos él y yo a pedir trabajo, sí había un tema en donde a él le daban un mejor sueldo y a mí cuando me preguntaban en dónde había trabajado, si había estado en casa cuidando a los hijos, pues ya venía con un handicap de que no había estado laborando y percibiendo un sueldo. Pero además siempre venía con menor sueldo. Entonces, aunque llegáramos a ser, voy a decir, CEOs de la empresa, yo siempre iba a entrar con un sueldo más bajo porque cuando me preguntaron al entrar cuánto ganaba, pues yo dije que 2 pesos. Entonces me ofrecieron 4. Y cuando él entró a la empresa, pues venía de un sueldo de 8 a lo mejor y le ofrecieron 10. Entonces cada año te suben el sueldo, pero nunca se lograba emparejar. Entonces las empresas siempre tenían broncas de brecha salarial, aunque dijeran le estamos echando ganas. La bronca es desde que entras. Entonces sí, la brecha salarial es enorme todavía y hay que poner, y se han hecho medidas. O sea, medidas es esta, no te pueden preguntar cuánto ganabas, es ilegal.
Y no nada más para las mujeres, no te deben de preguntar, sino más bien tú vas buscando un empleo y ese empleo ya debe tener una tasa salarial y pues si está en tu rango lo aceptará y si no está en tu rango pues dirán no está dentro de mi rango. Pero a veces cuando investigan por tu seguro social, lo que te pagan, pues ahí saben cuánto te ganabas, ¿no? Entre comillas, porque a veces ni viene cuánto ganabas, o sea, no te daban de alta con lo que tú deberías de ganar, ¿no? Aquí quienes ya han trabajado lo saben, ¿verdad? A mí me tocó la experiencia en un trabajo hace unos años. Entré y me dijeron, el sueldo está. Eran como 8,500, no me acuerdo más o menos. Y ya en el trabajo, a mí me dijo un compañero que hacíamos exactamente lo mismo. Me dice, ya en confianza, digo, te quiero hacer una pregunta. ¿Me puedes decir cuánto te están pagando aquí? Y ya éramos amigos. Entonces yo le dije, mira, tanto. Y me dice, ¿sabes qué? No es justo porque a mí me están pagando más de 10,000 y yo entré 6 meses después que tú. Y así como, Sí. sí pasa. Entonces, esa es una realidad, pero el asunto es que pareciera que no hay malas intenciones, porque, por lo que les decía, cómo entras. Entonces, lo que decías ahorita, Betty, también del tema de la reproducción, es que traemos mensajes bien fuertes, ¿no? O sea, es decir, si hay quienes creen que la maternidad va a venir a salvar, pues, de entornos violentos, porque ahorita les voy a hablar de los entornos violentos. O sea, si yo estoy en un entorno de mucha pobreza y de violencia, y alguien me va a venir a rescatar, rescátame. Y si eso implica tener hijos, y a lo mejor tendríamos que decir, no es el camino, pero es un camino que han encontrado, ¿no? Y en esa dinámica se vuelve un entorno violento bien pesado, ¿no? Bueno, lo que dice aquí, pues el 60 y el 75% de los salarios. Y yo les preguntaría, bueno, estas son aquí algunas como miradas donde acá están los hombres y acá están las mujeres, ¿no? O sea, siempre las mujeres están abajo del 30 en los diferentes puestos. Y yo les preguntaría si sabemos lo que es el techo de cristal y el piso pegajoso, si lo han escuchado como conceptos. ¿No? Bueno, el techo de cristal es cuando no hay manera en la que puedas subir, ya no hay. Y el piso pegajoso, las condiciones que no te permiten decir, quiero subir. O sea, si yo estoy en mi casa por mis hijos y me están ofreciendo un super sueldo, pero voy a tener que viajar, no sé en dónde los voy a dejar, ese es el piso pegajoso. O sea, no es que no quiera sobresalir, es que no puedo sobresalir. Por más de que lo intento, siento que pues me van a decir que soy mala mamá, ¿no? O que estoy prefiriendo el trabajo que los hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí dice, 3 de 4 hombres creen que las mujeres están suficientemente representadas en los altos niveles de la organización, a pesar de que solamente 1 de 10 personas del comité ejecutivo de las empresas es mujer, ¿no? Solamente 1 de 8 empresas mexicanas tiene objetivos para mejorar el camino, ¿no? Para las mujeres. Bueno, este es un tema que tiene que ver con el dinero, pero les iba a decir esta, la del piso pegajoso. Dice, se refiere a las tareas de cuidado y vida familiar a las que tradicionalmente se han relegado a las mujeres. Salir de este espacio natural que tradicionalmente constituye nuestra cultura, pues se habla de, te tiene que costar bastante. Entonces hay mujeres que trabajan y luego llegan y barren, trapean, arman todo para los hijos, etc. Ahora, esto que les estoy diciendo, pues pareciera que solamente está gacho para las mujeres. Y entonces aquí los compañeros dicen, no, oye, y nosotros también nos cuesta bastante, ahorita voy para allá. De hecho, hay un concepto que se maneja mucho que a mí me causa así como roña. Yo no sé si han escuchado el concepto de meritocracia, ¿no? Pues se supone que si tú le echas muchas ganas, por tus propios méritos vas a llegar a donde quieras. Pero si no tomas en cuenta las diferentes, voy a decir sesgos que hablábamos la vez pasada, tú vas a pensar que la persona no le quieres echar ganas, ya sea por su raza, ya sea por su sexo, ya sea por su identidad sexual. Vas a creer que la persona no le echa lo suficiente ganas. Y ves a uno que llegó y dices, wow, ese ya, es el representante. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en una persona trans exitosa, ¿me ayuda? pensamos en un
una persona trans exitosa? Ahorita, hoy, 2022. Elliot Page. Ellen Page, ok. Elliot Page. Sí, pero voy a decirlo. Ya les dije cuál cuesta más. Cuesta más renunciar aquí. Si te vas de aquí para acá, a ser el reconocido. Jeffree Star. Ah, Jeffree Star. ¿Va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Pero somos? no es trans, pero es... No, se refiere de femenino a masculino. Pero no es trans. De masculino a Ah, femenino. de masculino a femenino. Pues yo me acuerdo que había ganado una Miss Universo. ¿De España? Entonces, en los entornos en donde puede ser, tiene que ver con belleza, tiene que ver con show business. Digo, yo sí conozco trans, por ejemplo, científicas, que están publica y demás. Pero lo que les quiero decir con esto, o sea, un poquito como cuando pensamos en los referentes que tienen los temas, nos vamos a dar cuenta que hay desigualdades y que vuelven a colocar ahí, ¿no? O sea, es decir, ahorita que estamos en el salón de Martin Luther King, cuando decimos, ok, Martin Luther King y luego Obama, en el Inter, ¿quién más? Y eso no está chido. Entonces eso te habla de las vulnerabilidades, de cómo solamente algunos pueden acceder. Cuando piensas en mujeres y dices, oye, ¿por qué ninguna mujer? O sea, hay mujeres en Latinoamérica que han sido presidentas pero no han sido reconocidas. Díganme una mujer presidenta que ha sido reconocida. ¿Sabía una de Argentina o Uruguay? No me acuerdo. Sí, sí ha habido, digo, en Panamá, yo soy de Panamá, si se acuerdan, y sí ha habido mujeres presidentas, pero no han llegado. Evita Perón era por el esposo, que fue como la Argentina más reconocida. Entonces no es que falten ganas, y por eso suelo decirles, no es que falten ganas, es que las condiciones no te permiten. Y bueno, un contexto también horrible es el de las violencias, ¿no? Esto que dice 6 de cada 10 mujeres por lo menos ha vivido una situación de violencia, la que más se vive o que más se sabe es la violencia emocional, por un agresor distinto a la pareja. Entonces, sí es importante decir que muchas mujeres conocen a sus agresores, no precisamente porque ha sido una pareja, pero alguien sí cercano. Y dice, el tipo de violencia que han sufrido en el ámbito comunitario y en el ámbito laboral. Por ejemplo, en el ámbito comunitario, o sea, en su entorno sexual, y en el ámbito laboral es la parte de discriminación por ser mujer, ¿no? Y bueno, aquí vienen los estados, nosotros tenemos alerta de género. Somos uno de los estados que nos hemos declarado en alerta de género. ¿A alguien se le ocurre, o bueno, alguien ha escuchado qué es la alerta de género? ¿No? Así como tenemos crisis de agua, y sí sabemos porque no hay agua, porque... Me imagino yo que es cuando hay más casos denunciados de violencia o no sé, que haya muchas muertes para las mujeres o demandas. ¿No? Sí. De hecho, la alerta de género se compone de varios indicadores y uno de ellos son los feminicidios, las condiciones de desigualdad, etc. Entonces, sí, Nuevo León tiene una enorme bronca de feminicidio. Nos matan a las mujeres saliendo de donde trabajamos, de donde estudiamos, y las estamos contabilizando, clasificando qué. Porque hay otros estados en donde hay mayor muertes de mujeres, pero no se clasifican como feminicidio. De hecho, hay, para que le interese, por ahí hay el mapa del feminicidio y dicen las características para que sea contemplado como un feminicidio. Son cosas bien crueles. Que tu cuerpo esté expuesto, ¿no? Que esté expuesto, que te hayan agredido de cierta manera. Voy a decirles, son como 5 factores, pero entre ellos es eso, que hayan encontrado tu cuerpo de manera pues desnuda, desmembrada, ¿no? Con mutilada alguna de las partes de tu cuerpo. En la relación, si se hayan hecho denuncias previas, por ejemplo de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro de los contextos. Y bueno, hasta ahorita es el ABC, me voy a ir al de conceptos básicos y entendiendo los temas de género. Y uno es lo que ustedes estaban diciendo ahorita, que les decía es, bueno, cómo nos enseñan a ser a hombres y a mujeres. Entonces, esto que está aquí
ni yo soy experta porque tiene que ver con economía pura, pero es un sector que se empezó a construir como lo público, en donde estaba el Estado, el mercado y el trabajo. Donde si te decía, oye, ¿quieres unos? En aquel tiempo no era un celular, pero ¿quieres esto? Pues hay que hacer el trueque, hay que hacer estas intercambios. Luego se empezó a hacer, pues bueno, las reglas para hacer ese intercambio. Entonces en el público casi siempre estuvieron los hombres, con los que le entraron a ello. Y ciertos hombres, no todos los hombres. Y en lo privado, pues tenía que ver con el hogar, con la intimidad y con la reproducción. Así se construyó nuestra sociedad. No es como que, voy a decirlo, no es fortuito. Hay una razón de ser en donde siempre que se dice lo privado es público, es cierto, ¿eh? De hecho, ahorita más que nunca. ¿Ustedes han escuchado el tema de la cancelación? ¿Qué quiere decir la cancelación? Por así decirlo, se demerita a la persona al punto de que ya no se habla de él, no se escucha Exacto. música. Entonces yo puedo ser un excelente papá, voy a poner en el caso de los hombres, un excelente, funcionario. Pero si soy un mal papá y me sacan a la luz, hoy en día ya me cancelan por eso. Antes no, ¿eh? Antes. Entonces la cancelación hoy en día tiene que ver con lo que pasa en lo público y en lo privado. No hay una línea tan delgada como antes se decía. O sea, antes decían la ropa sucia se lava en casa, ahorita no es tan cierto esa parte. Y no tiene que ver con las redes sociales, ahorita lo vamos a ir viendo, pero es lo que está en lo público te permite ser objetivo, decir las cosas así como son, no le des tantas vueltas, no seas chorera. Time is money, tiempo es dinero. Entonces, dame respuestas. También pareciera que lo público tiene que ver con responsabilidad. O sea, me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer dinero, porque eso es también, en este sistema, lo que friega mucho a los hombres es eso. Tienen que ser súper proveedores. El hombre que no hace dinero, no sirve en esta sociedad, en este sistema. La mujer que no hace dinero, pues que le eche ganas y emprenda otro negocio y no pasa nada. Pero el hombre que no hace dinero en esta sociedad es un fracasado. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en COVID cuando empezaron a despedir? La tasa de suicidios en hombres fue muy alta. Y no es de gratis. Tiene que ver con los mensajes que reciben. Por eso les digo, nosotros recibimos mensajes muy fuertes, los hombres también reciben mensajes muy fuertes. Ellos no pueden fallar. El hombre que falla en esta sociedad es porque o no tiene dinero, no es proveedor, no cuidó a sus hijas. Ese es otro de los mensajes que se manda de todos los hombres deben de cuidar a todo lo que hagan las hijas. Y pues no, cada quien es responsable de lo que hace. Y no es proveedor sexual, que ese es otro de los temas que hay. Si un hombre renuncia a su masculinidad, ya sea porque no funciona su cuerpo o porque su identidad, hablemos de quiere hacerse trans o quiere el tema de su orientación, lo van a agredir muchísimo. A través de chistes, los chistes más fuertes son del hombre gay, del hombre impotente y del hombre jodido. Y son los que calan más, ¿no? Igual como hay chistes que nos cuentan a nosotras de los que, ¿no? De la mujer dejada, de la mujer frígida también, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir que es un sistema en donde está todo el tiempo. O sea, ustedes van a una carne asada y escuchen los chistes que se dan en el entorno para ellos y para nosotros. De lo que se habla en el día a día. Hasta en el chiste de las orientaciones y las identidades. Entonces, sí es bien importante, porque todos los temas que van a ver después del mío tienen que ver con estas pegazón que se hace de sexo género y que ustedes tienen que estar separando y estar diciendo, a ver, no. Esto tiene que ver con biología y esto tiene que ver con cómo nos enseñan a ser hombres y ser mujeres. Y esto sí está cambiando. Hasta la biología también cambia, ¿eh? Por eso les digo que, pero, pues se habla de la teoría evolutiva, yo no me voy a meter en eso. Pero esto sí lo podemos agilizar, mover, cambiar y decir, oye, no se vale. Entonces, y que es el que más les justifica a los hombres.
a los hombres les enseñaron a defender lo suyo. Entonces tienen que defender el Estado. Tienen que ser, pues no hay política más misógina y más machista que el tema de la cartilla militar. O sea, el tema de la cartilla militar, ustedes los hombres tienen que ir a marchar, porque la idea es que defiendan al Estado, aunque nunca nos vayamos a poner en guerra, porque parece ser que no queremos, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo, y eso manda un mensaje. A ustedes les toca, hacia aquí va 4, a ustedes les toca, si ahorita hay un incendio o nos estamos ahogando, nosotras podemos salir. Los niños y las mujeres salgan primero y ustedes ahí, aunque no sepan nadar ni nada, ustedes se tienen que quedar desde este mensaje que les mandan. Y el que diga, no, se jodieron, yo empezando primero, les van a decir que poco hombre. Tú debes de cuidar a las mujeres. Entonces por eso les digo que los mensajes están. Cuando se dice, esto tiene que cambiar, es así, porque no puede ser tan desigual, porque da derechos. Si yo aquí me creo derecho de todo, hasta del espacio público, por eso se echa mucho el chiste de cómo se sientan los hombres y cómo se sientan las mujeres, porque los hombres sí abarcan más espacio físico. Ustedes vayan en el metro, en el camión y vean cuánto espacio físico ocupamos las mujeres y cuánto espacio físico ocupamos los hombres. Y las mujeres hemos dicho, no, ahora voy a abarcar el espacio y se aguanta, ¿no? Pero tampoco va por ahí, ahorita les diré cómo, ¿no? Y acá, pues las mujeres dijimos, ya no quiero estar acá, o sea, está de la fregada. Estar acá es que no haya reconocimiento. Aquí están los éxitos. El que sale a trabajar tiene éxito. El que sale acá, aunque tenga hijos bien fregones, pues se la sirve. Entonces, la que está acá, lo primero que dijo es, oigan, yo me voy a trabajar, hubo guerra, y hubo la chance de irse a trabajar, y la que salió a trabajar dijo, yo ya no quiero regresar porque aquí nadie ve. Aquí todo se ve y aplauden y te dicen, aquí nadie ve. Entonces, ¿es cierto que ha habido hombres que se quieren venir para acá? Sí. ¿Qué les pasa al hombre que se quiere quedar en la casa? Y que decide no trabajar y quiere criar. En el programa que veo que se llama Masterchef, Ajá. Masterchef México, en la primera temporada había un señor que se llamaba Ramari, pues ahí sale de que el nombre, la edad y la ocupación, y decía ahí amo de casa. Y siempre que salía, veía a mis tíos, mi papá así, y se burlaba de que no, hombre, ¿cómo chingados que amo de casa? O sea, tú no trabajas. Y así de que, o sea, no entendía qué tenía de malo. Y luego yo lo veía, que él platicaba y decía, sí, yo atiendo a mis hijos y mi esposo se va a trabajar, pero pues yo me quedo en la casa y tal, ¿no? O sea, él no lo veía como algo que le quitara su hombría. O que le quitara su... Pero volvemos, que modificara su... Lo vemos aquí. En el yo puede no, pero en el mensaje que recibe todos los días, sí. debería cambiar. Entonces por eso cuando les digo, es cierto que más mujeres hemos querido salir de lo privado e irnos a lo público. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí lo dije. Me acordaba de una película que se llama Pasante de Moda. Ajá, sí, donde Ajá, que el chico es amo de casa y ella trabaja y que van al parque un día porque te dan como niñero. Bueno, ve ella y le dicen, no, es que tú trabajas, tú no. Y ella que es mi culpa ser exitosa, entonces hubo un problema ahí que el chavo terminó hasta poniéndole los cuernos a ella porque según se sentía mal por estar en la casa y que se sentía poco hombre y yo de, pues parece Sí, bien. o sea, lo que les quiero decir, ahorita las parejas tratan de ser igualitarias, si ustedes tienen parejas, tratan de ser igualitarias. El sistema no te deja. El sistema te está señalando todo el tiempo, ¿quién debe pagar la cuenta? Debe ser detallista, tú debes de ser cariñosa, ¿sí? Ok, entiendo el concepto, pero yo como maestra, si llego a tener un conflicto con mis alumnos, porque vamos a suponer que es la hora del recreo, lo que sea, y empiezan pues ya saben, los niños o las niñas siempre piensan de que, mi papá, mi mamá, esto y el otro. ¿Yo cómo puedo solucionar? Porque pues sí me ha tocado con ese tipo de conversaciones en que las he escuchado de que el otro, el que es como que más varonil por el lado del papá, de que, es que mi papá sale a trabajar y es bien fregón y todo.
Y luego está el lado, el niño que es como un poco más sensible, para ponerlo así de otra manera, como que el rudo y el sensible, ¿no? Que, mi papá, no sé, puede ser ama de casa o amo de casa. O él nada más hace trabajos pues no tan masculinos. Ahí como yo puedo, como maestra, intervenir, o sea... Buenísimo, buenísimo. Sí vas a tener primero que entender, y eso sí es súper importante, que no es que te pongas de un lado más cargada al otro, Sí, pero porque sí eso- debemos de entender las desventajas que se tienen. El que está transgrediendo es el de acá. Sí, que Cuando tú transgredes, pues esto es lo más normalizado. Entonces es más fácil que 10 le digan, no, sí es cierto, es lo que dice el rudo. Vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque es lo que estás más acostumbrado a ver. Una parte de la que sí tenemos que ser bien conscientes, y por eso cuando se habla de las vulnerabilidades y de la inclusión educativa no es que te apapacho y te trato más. La inclusión educativa es que yo identifico la desigualdad en la que tú vienes para emparejar, ¿no? Entonces en este caso se tendría que hablar de, oye, existen diferentes formas de ser papás. Hay quienes están aquí y hay quienes están... No, pero estos son los más... Pues son a lo mejor los que te ha tocado ver, pero también hay papás que están en la casa, que están... Porque las cosas están cambiando. sí. Es un poco como validar al que tiene mayor desventaja, ojo. No quiere decir que en ese sentido sea en todas las ocasiones, pero sí hay que saber en qué momento se viene de una situación de desventaja. Si yo tengo una chavita que es indígena, yo tengo que entender que desde el contexto en el que viene hay una desigualdad por cómo tratan a las personas indígenas. Entonces, la inclusión educativa lo que hace es emparejar, poner un mismo piso, y es quien facilita quien lo debe de llevar. Por eso es retador, por eso la idea es que ustedes estén constantemente en esto, porque es que lo hagas sin que parezca que estás, voy a decir, como cargándote para un lado. Pero sí se necesita a veces hacer, porque si no, esto no se dan cuenta. Voy a avanzar tantito nada más y ahorita en 5 minutitos paramos. Entonces, nada más para darnos cuenta que así nos vemos, ¿no? Acá está sensible, obediente, delicada, bella, aguantadora, no hay reconocimiento, y acá está fuerte, violento, responsable, proveedor, valiente. Entonces ya les he dicho, muchos nos movimos para acá, muchas mujeres, pocos se han querido mover para acá. El que se mueve para acá, cada vez que se quiere mover, le dicen, qué mandilón, qué poco hombre, qué joto, ¿no? Sí, las expresiones son de poco valor, ¿no? Y entonces, ya lo dijimos, no funciona este sistema para nadie, que es el que se conoce como el sistema patriarcal. Cuando ustedes escuchan hablar del sistema patriarcal, básicamente quiere decir que todo lo masculino vale más que lo femenino. Que todo lo privado vale más que lo femenino. Y ahí no nada más hay hombres y mujeres. Ahí está la diversidad sexual. Y que además, si le agregamos interseccionalidades, si han escuchado ese concepto, está la raza, está la diversidad cultural, está la diversidad sexual. O sea, se empiezan a atravesar cosas en donde para este sistema lo más valioso es lo masculino. Y les digo que a nadie le funciona, ¿no? Dice, lo masculino domina sobre lo femenino. Y esto hace que las violencias sigan. Desde el sistema patriarcal, la forma de ser familia es violenta. Oiga, profe, Dígame. hace bien poquito, creo que lo vi ayer, un post en Facebook que hablaba de cómo una nadadora que es transgénero, sí la vio, Sí, la vi, que ganó y se empezaron a pelear ahí Ajá, de que si y tiene ganó. derecho o no derecho de ser. Y pues obviamente, o sea, ganó, y pues así, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba como que en un dilema, porque pues yo no soy una persona transfoba, o sea, no me importa, por así decirlo, pero no sé, porque una persona dijo, es que ustedes creen que no nada más se cambió para ganar, o sea, que literalmente nada más se cambió de sexo para poder ganar en una competencia. Yo creo que sería bien complicado hacerlo eso. Pero fíjate, acabas de tocar un tema. Ser deportista de excelencia, whatever it means, porque yo no lo soy, pero ser deportista de alta excelencia quiere decir que
tienes que tener todo, lo que comes, ¿no? Lo que diariamente haces de entrenamiento físico. Y entonces, si de verdad quisiéramos sacar la mirada transfóbica, porque sí tiene un tema de transfobia cuando alguien gana que es trans, pero tendríamos que decir, es que sí al deporte en general le tendrían que poner, o sea, desde un inicio cuando dijeron, a ver, ¿por qué existen deporte de hombres y de mujeres? Ah, pues tiene que ver con la fuerza, ¿no? Con la biología. Sin duda alguna hay algunas cosas de biología, pero yo creo que hay mujeres que pueden tener la misma fuerza que hombres y hay ciertos componentes biológicos que tendrían que regular. Es hasta que brinca un caso, por ejemplo, este fue el de la nadadora, pero hace unos años había una mujer que era una mujer cis, es decir, no era una mujer trans, pero tenía niveles altos de testosterona. Entonces, pero la identificaron por cómo se veía. Yo no sé si tendríamos que decir, pues bueno, habría que regular los cuerpos de las personas que están en el alto deporte. Pero ya cuando decimos, no, es que la persona se cambió por eso, pareciera que como que no debe existir la persona. Sí, ¿no? yo también. Entonces, el deporte, la verdad es que el tema del deporte de alta excelencia es, o sea, ¿alguien de aquí de este salón pertenece a deportistas de alta excelencia? Son garbanzo de libra, o sea, es gente, una Ana Gabriela Guevara, una Soraya, o sea, es personas que se entrenan, de eso a meternos en el discurso es donde se vuelve complicado y entonces era una cosa que yo le decía a una amiga cuando me puso el caso de la nadadora y me decía, es injusto que compitan a la par que otras mujeres. Y yo le decía, es que nos metemos en el discurso trans, entonces como a negar, pero en realidad lo que sí estamos viendo es, es que al deporte le hace falta pues un cambio y un entendimiento y unas particularidades que se tienen. Pero pues a lo mejor, y bueno, yo digo, si yo fuera de la asociación, a lo mejor medir, por ejemplo, que tengan todos el mismo nivel de fuerza, el mismo nivel de estructura, el mismo nivel, el mismo peso, el mismo tal, así, igual, sí, no sé. igual, para ahora sí darle, pero como pues esta persona y la asociación, por así decirlo, deportiva, pues la dejaron competir siendo una persona muy alta, o sea, yo creo que acababa de... Sí, no, o sea, lo que les quiero decir es que nos atora entrarle a los temas y el primero es como el segregar o ¿no? Y el decir, no, que alguien se dedica al deporte, para empezar, seguramente ha tenido muchísimo esfuerzo para llegar a ello, no como invalidada de que, porque es hombre y fue, o sea, porque fue hombre y fue mujer, por eso está ahí. Pero bueno, nada más para... Ahí nos vamos a quedar. Nada más para decirles, hasta ahorita, este sistema es el que perpetúa todas nuestras relaciones. Las que tienen de pareja, las que tienen con su familia, las que tienen laborales y las que tienen con sus alumnos. Este sistema, en donde lo masculino predomina de lo femenino. Y este sistema ya vimos que no nos funciona, que tenemos que moverlo. ¿Cómo? La idea no es pues, que llegues y violentes también, porque entonces violencia, con más violencia, pues no se da. Pero es cómo podemos mover este sistema, porque tiene que moverse. Entonces, si les parece, regresamos a las 11. Un hombre, hay muchos estudios sobre los temas de suicidio en hombres y en mujeres. Cuando el hombre lo va a hacer, lo hace. La mujer tiene ideaciones suicidas, o sea, dice, estoy triste, me quisiera morir, etcétera, etcétera. Pero cuando un hombre dice que se va a suicidar, lo hace. Y eso tiene que ver con, pues, voy a decir, cómo les enseñamos a manejar sus emociones. No hablamos, o sea, es decir, al hombre no se le permite expresar las emociones como se nos permite a nosotras, ¿no? Y esta parte de los hombres mueren en el espacio público principalmente y los hombres mueren en mayor cantidad, sí. O sea, cuando dicen, es que para qué haces tantos rollos y matan más a hombres que a mujeres, sí, pero en diferentes condiciones. A mí se me hizo muy triste con un amigo porque él me dijo que pues tenía pensamientos suicidas, pero luego él me dijo pero es que soy muy marica para hacerlo. O sea, es como que piensa que Verte vulnerable emocionalmente. Ajá. Tiene que ver con la orientación sexual, ¿sí? Pero, o sea, lo que sí hay que entender es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es que este sistema así te hace pensar. Y entonces,
incluso la mujer que es objetiva, la mujer que quiere llegar al poder acá, pues se le dice que llega fregándose a otros. Pareciera que las mujeres que llegan al poder se masculinizan, o esa es la mirada que se tiene. O sea, uno piensa en el Bester Gordillo, ¿saben quién fue el Bester Gordillo? ¿No? ¿Quién es? La de la CEP, la que hizo muchas La barbaridades, que se casó hace poco. la que se casó hace poco y que el comentario era que se había casado con alguien joven. O sea, siempre la están viendo, o sea, siempre están viendo su vida, como va vestida. Yo, de verdad, nadie entró al gabinete y dijeron, oye, López Obrador trae tal o cual vestimenta en cambio. Las mujeres que llegan a los espacios públicos, a esos espacios públicos es que traía puesto. Y lo que hace es desviar la mirada. También en el aspecto de saber y conocimiento, a mí en lo personal, yo es algo que a mí me afecta mucho. O sea, es algo que yo, de verdad, yo siento que yo vivo diario. Hay un término que, o sea, que Facebook, las fuentes, pero que dicen que es mansplaining. Ajá. Y es constante, o sea, uno dice como que no es cierto o así, pero de verdad es cierto, o sea, por ejemplo, como ahí dice saber y conocimiento, y por ejemplo mi abuelito, ¿no? Es el hombre más grande de la casa y así, y para ellos todos, para él todos están inmensos y tal, lo que tú quieras, y todos lo tenemos que ver como que él es el que más sabe, él es el que más conoce, y a lo mejor sí por la edad, pero lo ven más como por el hecho de ser hombre. Igual mi papá y mis hermanos, cuando hablo, no sé, cosas de aquí, de mi carrera, ¿no? Cosas que yo estoy aprendiendo. Tú sabes. Que yo sé, porque yo la estoy viviendo y yo de que, no, es que no es cierto, porque no sé qué, no sé cuánto, y yo de que, o sea, estás consciente que yo estoy estudiando eso y tú no. O sea, hay cosas en las que sí puedo saber yo más que tú, no por ser mujer o por ser hombre, simplemente porque estoy estudiando eso. La única cosa que voy a decir es aquí, estos conceptos que hayan visto de mansplaining, gaslighting, casi siempre se veía que eran aplicados de hombres hacia mujeres. Pero hay que decirlo, también puede ser de mujeres hacia otras mujeres. O sea, ¿las mujeres podemos ser machistas? Sí. ¿Las mujeres podemos ser misóginas? Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres también estamos en este sistema. Nosotros no, voy a decir, nosotros también nos estamos deconstruyendo. Nos damos cuenta más rápido, volvemos a... ¿Quién se da más cuenta más rápido de que lo están oprimiendo? Pues la persona oprimida. Quien está enfrente dice, ¿de verdad te molesta tanto? Los homosexuales también pueden ser súper homofóbicos, pero Sí, súper ¿ibas a decir algunos. Sí, ahorita que iba a entrar lo del mansplaining, hace un año o dos estábamos aquí en Lely, en un salón, el profe Juan, yo quería explicar algo, y yo lo expliqué, total, y me dijo un compañero que ya se graduó, no es cierto, y volvió a explicar lo que yo expliqué con las mismas palabras, y yo tengo la razón. Y el profe dijo, sí, exactamente como dijo tu compañera, que tú repetiste. Yo no me acuerdo, era algo de gramática, ni siquiera algo tan elaborado, pero ahí me cayó y dije, oye, pero dijimos lo mismo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Solo porque tú lo dices. Sí, y lo más fácil les diría sería como enemistar hombres contra mujeres. Esa sería la parte más fácil. Y por eso también les digo, está de la fregada vivir las masculinidades desde este sistema. O sea, lo que quiero decir, está complejo para todo. Claro, si yo camino por las calles y todo el tiempo siento que me pueden acosar, pues yo te tengo que decir, yo lo siento todo el tiempo. Y a lo mejor los compañeros lo sienten en ciertos momentos cuando les dicen, oye, ¿dinero? ¿Trajiste dinero para la casa? ¿Estás ganando nada más eso de maestro de inglés? No, ya deberías de tener tu propia escuela. O sea, estas miradas que se hacen de ser exitoso, ¿no? Pero tiene que cambiar para todos. A eso es a lo que voy. Y no podemos, si nos volteamos a ver cómo se consigue el voto, por eso les digo que me encantan sus salones. Si nos volteamos a ver el recorrido histórico, no fue dividiendo. O sea, es decir, para que las mujeres votaran, tuvo que haber hombres que sesionaran y dijeran, ¿saben una cosa? Bueno, sí es cierto, no lo estamos dañando, estas mujeres están aquí afuera, porque acuérdense que el voto se ganó, pues con marchas, con transgresiones, con pintadas, también hubo pintadas, hubo muchas cosas que se hicieron en aquel momento para decir, ¡eh! Volteamos a ver, y adentro alguien dijo, oigan, ¿saben qué? Sí es cierto, tendríamos que empezar a escuchar por qué necesitan votar, por qué deben de tener derecho a la propiedad, por qué pueden estudiar. A eso se le llama el concepto de aliados, ¿no? Cuando buscas a alguien que agarra la onda en este lugar. Porque no hay manera, a que le echen muchas ganas de aquí para arriba,
que puedan cambiar las cosas y se van cambiando poquito a poco, pero realmente es que las personas que están arriba se den cuenta. O sea, que el hombre que está en la casa y que dice, te estoy ayudando a limpiar, se quite el rollo de te estoy ayudando y que diga, oye, en la casa está horrible la limpieza. A nadie le gusta la limpieza, pero se tiene que hacer la limpieza. ¿Cómo le hacemos? Entonces, bueno, también una de las cosas que es importante y de las cuales, y acá se las ponía, nada más hay una sola forma de ver la masculinidad, y por eso cuando han escuchado a lo mejor el concepto de heteropatriarcal o heteronormado, o patriarcal, o sea, en un sistema patriarcal, se habla de que nada más hay lugar a la heterosexualidad. Los recientes conflictos que ha habido, por ejemplo, no sé si han escuchado al gobernador de Florida. El gobernador de Florida dice, dejemos de confundir a los niños con la ideología de género. Y empezaron a quitar los temas de género en las escuelas, ¿no? Porque pues una de las cosas que cuestiona es, híjole, si no todos somos heterosexuales y la gente se empieza a cuestionar. Entonces volvemos acuérdense nada más, este sistema, a quien se salga de aquí lo va a agredir. A quien se salga. Sea un hombre, sea una mujer, sea una persona trans, y si le van agregando interseccionalidad, es una persona interracial, una persona de diversidad cultural. Entre más capitas y vulnerabilidades históricas tengan, más vulnerables es en este sistema. Una mujer con discapacidad. Y bueno, esto ya lo vieron ahorita en el Kahoot, nada más es como para que lo podamos entender de estos conceptos básicos. La igualdad es la utopía. Y aquí también hay un tema de repente en traducciones. O sea, ¿qué persigue los feminismos? Todos, no importa el que sea, el católico, el provida, porque hay muchos tipos de feminismos, como hay muchos tipos de catolicismos, como hay muchos tipos de socialismo. De religiosidades también hay muchísimo. ¿Pero qué persigue la igualdad de género? Voy a decir, trato igualitario, es la utopía, es a donde queremos ver, a 146 años. No lo vamos a ver a lo mejor. ¿Cómo podemos hacerlo con esta? La equidad es, yo entiendo que para que tú alcances a ver en la barda, hay que emparejar las situaciones. Porque yo puedo ver y no me he quejado, pero tú no puedes ver, entonces hay que emparejar. Entonces, esta de la igualdad de género se persigue con esta mirada, voy a decir, de la equidad o la idea de justicia, que fue la que hace ratito no contestaron también. Y dice aquí, cubrir déficits históricos y sociales por razón de género, que era un poco la respuesta que te daba a ti. De que si yo sé que en mi salón de clases, por ejemplo, hay un estudiante trans, no es que no lo pueda tratar igual. Tengo que buscar tratarlo igual, pero tengo que entender Es vulnerable. que hay un entorno vulnerable en donde los comentarios, sin querer queriendo, por el contexto, son para agredir. ¿Por qué? Porque lo están tratando de meter a la norma. Si la mujer dice, yo no quiero tener hijos, la estudiante que diga, yo no quiero tener hijos, y un chavo dice, yo no quiero tener hijos, en esta sociedad que una mujer dice que no quiere tener hijos, tiene un peso desigual. Y eso no quiere decir que es la misma opinión, sí, en un contexto diferente. O sea, hay un contexto de mayor desigualdad todavía para la mujer que renuncia a no ejercer su maternidad. Y ahí es donde empieza la parte reflexiva, les digo, de la inclusión educativa, porque pareciera que se hacen cosas a modo, y sí, pero entendiendo los déficits que hay. De hecho, nada más para que, porque les digo que también me ha tocado, alguien que dice, no, pues es que entonces nos están discriminando a los heterosexuales, por ejemplo. Nos están discriminando a los heterosexuales porque no, si yo no quiero hablar del tema y me obligas a escuchar del tema, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al final les voy a dejar el texto, ya saca un texto en donde dice, a ver, si no hay una vulnerabilidad social, o sea, si no hay un recorrido histórico en donde podamos decir, a este sector de la población lo han discriminado, no hay discriminación. Es claro que te va a incomodar. ¿Por qué te va a incomodar? Porque necesitamos hacer el ajuste necesario. El gran ejemplo fueron las universidades americanas que dijeron, a ver, el tema en la raza negra tenemos que cambiar.
Siempre llegamos y decimos es que son violentos, es que son agresivos, es que son delincuentes. A ver, ¿cómo vamos a cambiar ese contexto? Pues que lleguen a los espacios universitarios. ¿Cómo vamos a hacer que lleguen a los espacios universitarios? Pues hay que generar las medidas de igualdad. Y empezaron con medidas específicamente de afirmaciones positivas, que se les llama. Que es un poco, por ejemplo, en donde yo estoy en el TEC, ahora lo que hicieron es, cada vez que va a haber una persona a un puesto directivo, tiene que participar una mujer en la terna. No quiere decir que se va a quedar la mujer, pero tienes que garantizar, porque anteriormente siempre llegaban directores. Se dijo, bueno, ¿cómo le hacemos para que lleguen directores? Pues hay que ver que se postulen y ver qué es lo que hace que no se quieran postular, ¿no? En las universidades americanas lo que hicieron es, pues vamos a dar un porcentaje de beca para las personas de raza blanca. Y tenemos que hacer que llegue. No, pero es que mira, hay otra persona de raza blanca que está bien, pero mientras nivelamos lo tenemos que hacer. Y va a parecer injusto, pero tiene un propósito. ¿Es el affirmative action? Exactamente, así tal cual. Pero tiene que tener un tiempo. O sea, las acciones afirmativas no pueden ser nada más sin pensar, sino decir, por ejemplo, ahorita también traemos uno de que las mujeres lleguen a los espacios de ingeniería y ejerzcan, porque no nada más es que llegues, sino que te quedes y lo que quieras ejercer tu profesión. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer para desarrollar una carrera alrededor de ello? Y bueno, la otra que les puse ahí en la pregunta de Caput decía perspectiva de género, análisis de género. La verdad, la perspectiva de género no se empezó a usar como concepto hasta finales de los 90. Sí, hasta finales de los 90. Anteriormente se hablaba de feminismo, pero a la gente cuando escuchaba la palabra feminismo decía, no, yo no me quiero asumir como feminista, porque feminista quiere decir que no te depilas las axilas, feminista quiere decir que estás en contra de los hombres, feminista quiere decir como que no pueden estar ahí los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este término se empezó a acuñar sobre todo en el ámbito, voy a decir, académico, y lo pasó al ámbito legislativo. Hoy se habla, las leyes tienen que ser vistas con perspectiva de género. Acaba de salir la semana pasada publicada. O sea, la Suprema Corte de Justicia, si tiene que llevar un caso, por ejemplo, de violación, tiene que haber perspectiva de género para encontrar los déficits y decir, pues se iba caminando por la calle no porque quería, no porque no, por las condiciones hay que entender. ¿Y por qué? Que es el caso más famoso es el del violador de Stanford, que yo siempre lo pongo. No sé si se acuerdan de ese caso, pero era un chavo que iba a ir a las Olimpiadas. Ella toma, él toma. Ella pocas veces se pone borrachera, ella dijo con su hermana, me quiero poner una borrachera. Él también toma. En algún momento de la fiesta se quedan platicando y salen del, ¿cómo era? ¿Cómo les llaman? Como estas casas de alfa, beta. Fraternidades. Fraternidades, gracias. Lo tenía aquí. Bueno, salen de la fraternidad y él la empieza a violentar al lado de un bote de basura. Y está tirada y pasan unos chavos que ya están a la hora del gym, haciendo ejercicio. Pasan y lo detienen, ¿no? La logra violentar sexualmente y ella va a dar al hospital porque la agredió, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento de su formación les interesa, porque además está en inglés, entonces ahí se pueden, hay una carta muy impactante en donde el papá del chavo escribe y dice, por 20 minutos de acción mi hijo perdió su carrera olímpica, porque el chavo iba a las universidades y obviamente lo corrieron de la universidad y etc. Y luego ella hace una carta en donde dice, asume su responsabilidad. Yo ese día decidí tomar ese día, pero yo no te violenté, yo pude haberte violentado. Porque si estábamos en, voy a decir, similar condiciones y nos estábamos conociendo, porque yo no decidí hacer eso, ¿no? Y reconozco que el alcohol, y reconozco que a lo mejor, porque ella se dice, yo reconozco que a lo mejor, pero dice, yo pensaba que podía. Entonces ella dice, a mí en 20 minutos me cambiaron la vida, me arruinaron mi vida. Mis experiencias sobre mi sexualidad, mis experiencias sobre... Yo sí tenía esa duda, por ejemplo, si dos personas están borrachas
o bajo el efecto de drogas o lo que sea, las dos iguales, y tienen relaciones, se considera violación, o si puede ser de que, es un acuerdo, o sea... Está buenísima tu pregunta. porque nunca he entendido eso. Voy a decir, la regla para el consentimiento es: si no hay conciencia, no hay consentimiento, de uno o del otro. Si no hay conciencia, no hay consentimiento. Aunque te esté desnudando frente a ti, no hay consentimiento. Lo que sí falta en nuestra legislación, como en otros países, y no Estados Unidos, otros países que tienen el consentimiento más trabajado como en un tema de agravantes. Si yo traigo alcohol y manejo y mato a alguien, ahí hay un agravante. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, tendría que ser, si yo traigo alcohol y toco el cuerpo de alguien y esa persona, pues tendría que ser agravantes para ello. La verdad es que yo he ido a muchos congresos en las universidades americanas y cuando hay alcohol de los dos lados lo resuelven muy mal, honestamente. Digo, el alcohol por sí solo no te va a hacer que vayas a violentar a alguien. O sea, Pero no hay una posibilidad de decir, ahí hubo consentimiento. no, claro, no, lo que voy es que digo, si la persona es violenta, el alcohol lo único que va a hacer es desinhibir su verdadera, sacar su verdadero... Y que también eso ha sido mucho, porque me acuerdo mucho que me lo preguntaban, bueno, sí, pero si la chava está lanzándoseme, pues sí, pero no está en todas sus condiciones, ¿no? Entonces entonces de plano, si se quiere establecer las relaciones sexuales, es preferible y es recomendable que estén total y conscientes. de verdad que sí, hasta para ponerse métodos de prevención, o sea, hasta para cuidar la salud sexual, la verdad es que... Pero ahora también, el consentimiento no pasa solamente porque en Estados Unidos se usa mucho la del no es no. La verdad es que en nuestro país, pensando en este sistema, a las mujeres no nos enseñaron a decir que no en lo sexual. Entonces tendría que haber campañas mucho más en relación a las dinámicas de pareja y a las interacciones antes que el no. Eso y que también dicen varios hombres. Cuando una mujer dice que no, es que es tal vez. Ajá, por eso te digo, pero es este sistema. En este sistema el no es sí, ¿Qué? a la mujer tampoco le enseñan a decir que no en lo sexual. Cuando aprendes y estás incómoda dices, ya, no me gustó, pero nadie me enseñó a decir. No, era precisamente eso, que lo del... No es sí. El no es sí, sí es no, digo... Sí, pero también tendríamos que decir, si alguien me está diciendo que sí, pero está así, y no se mueve, Claro. hay una campaña que esa sí es de una universidad gringa que me gusta mucho, que dice revisa. O sea, no revisa nada más con las palabras, revisa con los cuerpos y revisa cómo interpretas el mensaje. Porque luego también, ¿se acuerdan que les dije que había artículos para cómo trapear a las mujeres? También hay artículos de las Blue Balls, seguramente lo habrán escuchado, científicos, y si nos vamos a esas, yo les mando los artículos científicos de la inflamación ovárica. Quedarse con las ganas no es sinónimo de un argumento para violentar a la pareja o a la persona con la que se va a tener un encuentro sexual. Es querer ejercer desde el argumento de la violencia. Pues si te quedas con ganas hay muchas soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero no una es voy y te digo y te obligo a hacer, porque si no me voy a ir con otra persona. Y no es obligación como pareja a decir que sí, nada más porque tiene... Sí, pero por ahí les digo que es donde de repente nos atoramos y no las hablamos, porque las violencias están normalizadas, ¿sí? A mí me pasó, o sea, no se compara en grado de pues si no, ni se compara, pero es que yo creo que debemos empezar a eso del no, tanto hombres como mujeres, pero desde las cosas más mínimas. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en el cumpleaños, cuando empezó la pandemia, hace como 2 años, que una amiga mía cumplió años y estábamos todos mis amigos y estábamos en su fiesta y yo agarré de que, miren, me agarré mi pedazo de pastel. Y mis 3 amigos me rodearon y me agarraron la mano para aventarme el pastel a la cara, siendo que ni siquiera era mi cumpleaños. Y yo les estaba diciendo de que no. Y como quiera, pues entre 3 vatos, 2 me agarraron de aquí y el otro me embarraron toda la cara enfrente de la familia de mi amiga, se me arruinó todo el maquillaje y yo me enojé muchísimo, porque yo les dije, no me gusta, no quiero que hagan esto, ni siquiera es mi cumpleaños. Entonces yo obviamente me enojé y uno de ellos, porque
la del cumpleaños les dijo, tienen que pedirle disculpas. Claro que yo estaba súper enojada y en ese momento me pedían disculpas y yo como que, gracias. O sea, sí te escucho, pero no asimilo tu disculpa. Pero uno de ellos sí me dijo, a ver, somos amigos, tipo ni al caso. Y ahí fue donde yo dije, estás pero bien mal, o sea, bien mal. Y después de un año o año y medio, sí me atreví a uno de ellos decirle, es que lo que hicieron es una falta de respeto, porque yo les dije que no. Y empezaron a decir de que es que tienes que aprender a ser fuerte, eso te va a pasar otra vez en el futuro. Y yo, duda, ¿fuerte de qué? O sea, fuerte que me quede sin dinero y me quede tirada, o sea, no que me metes un pastel en la cara, eso es simplemente de gustos. Sí, que esa es una parte de las dinámicas y que a lo mejor, fíjense, hace rato veíamos acoso, hostigamiento, ¿se acuerdan? Acoso era entre pares, hostigamiento es donde hay jerarquía y ninguna es que sea más fácil que la otra, pero sí lo que se ha dicho en nuestro país es que en el hostigamiento, es decir, cuando es tu papá, cuando es tu jefe, cuando es alguien de tu entorno, un profesor, una profesora, cuando hay hostigamiento, la jerarquía impide que te puedas decir, hey, me está pasando esto. El acoso también, o sea, cuando lo ponemos entre pares, decimos, oye, es mi amigo de confianza, es con el que me iba todo el tiempo y resulta ser que un día sí decidió abrazarme y besarme o hacerme algo que yo no quisiera. Cuando es una situación, voy a decir, de los entornos violentos, que es un poquito lo que tú decías, no precisamente de lo sexual, hay mayor posibilidad de hablarlo, pero está muy normalizada. ¿Qué es esto que venimos acá? O sea, aquí cuando decimos los chistes, que aquí está lo de lenguaje sexista, anulación, esto de los micromachismos, pues en realidad no son micros, sino pues son machismos. Aquí están los chistes, aquí está todo lo que valida. Esto lo que vemos acá nos da un chorro de miedo. O sea, cuando ves y dices, a una mujer la mataron o la violaron en colectivos, como los porquis o como la jauría, te da miedo y dices, qué horrible que pasen esas cosas. Esto de acá arriba nos asusta, pero esto de acá abajo pararlo nos vuelve exagerados o exagerados. Y la bronca es que hay que decirlo, este es el que hay que parar, porque no hay manera de que pare si no movemos el sistema y decimos, oye, no te puedes, o sea, esos chistes hacen inseguro un salón de Yo clase. tengo una experiencia con eso cuando practicaba un deporte, entonces cuando yo estaba en mi periodo, pues había veces que practicaba pero me cansaba muy rápido. Entonces me decía, el entrenador literal decía, ay, pinche vieja, no aguanta. Y yo no decía nada porque pues el miedo de que era mi entrenador. Claro. Una es esa. Y sí tuve una muy mala experiencia que llegó a un caso muy grave. Y entonces, pero él continuaba con las mismas frases, o de que se burlaba mucho del movimiento feminista. O de que ¿a poco vas a andar en la calle enseñando los pechos? O vas a andar rayando como ella está exagerada, que no sabe ni qué. Y ay, ¿cómo decirle algo si yo no estaba muy consciente de que qué me va a pasar? O sea, si me va a decir algo, se va a ir en contra de mí al momento del entrenamiento, de que me vaya, porque a él me llama mucho también, siendo hombre o mujer. Y no decíamos nada, o sea, y también a su esposa estando ahí le gritaba y una por miedo no decía. Sí, que eso es un poco lo que les diría, o sea, a veces por pertenecer uno no quiere decir, a veces por lo que puede perder, y es cierto, hay que cuidarse, pero sí hay que alzar la voz, o sea, es decir, me acuerdo mucho de un chico que alguna vez me contó, que me dijo, ¿sabes qué? Yo no tuve el valor para ir a decirlo, pero sí le escribí un mail a las personas, por ejemplo, era un entrenador, porque casi siempre en el área de deportes hasta está justificado como de, ¿no? Demuestra que quieres ganar, demuestra que tienes ganas de, ¿no? Como de eso, de mostrar lo exacerbada de la masculinidad. Entonces, aquí, esta es la parte más difícil porque viene de gente que a veces quieren un chorro. Amigos, familiares, papás, o que admiran, profe, ¿no? O sea, que tú dices, wow, es alguien bien admirado, y se aventó un comentario, ¿no? Profe, Pero sí hay que pararlos, hay que ver cómo pararlos. A ustedes en los salones de clase, si ustedes están al frente, ustedes lo tienen que parar, porque sí tiene que ver con
cómo genero un entorno Fue el seguro. primer que lo hice, pero fue cuando literalmente... No, y no estoy diciendo que, Sí, lo estoy diciendo para su formación, o sea, por ejemplo, les voy a decir una que a mí me encantaba, que es, genera un espacio seguro en el salón, y lo primero que se hace es, pon las reglas del salón. O sea, es decir, y entre todos a construir, ¿no? Se vale decir chistes, se vale, o sea, qué sí se vale y qué no se vale en estos entornos. Y luego es, si alguien se siente vulnerable, ¿a dónde puede ir? Y literal, cada vez que se entra al salón de clases, como recordar, oigan, este es el espacio seguro. Y hay que tener cuidado también, y eso sí tiene que ver con profes, no se vale debatir temas que ponen vulnerabilidad. Se vale dialogarlos, pero cuando debates, en los debates siempre tiene que haber un Ganador. ganador. O sea, y en estas sociedades me lo fregué con mis argumentos. Entonces, si voy a poner a discusión el matrimonio igualitario, por ejemplo, pues ya no es discusión, ya hay un tema en donde por derechos humanos se debe de dar. Hay que poner a reflexionar, oye, ¿qué aspectos, ¿no?, que ven de retos que tiene el matrimonio igualitario en esta sociedad? Pero si yo pongo a decir lo bueno y lo malo de ese tema, va a haber alguien, a lo mejor aquí en el grupo, que diga, híjole, yo soy de la comunidad gay, me quiero casar, y ya escuché, me acuerdo mucho de un chavo que dijo, me pusieron a debatir sobre la homosexualidad, y ya te cuenta que están debatiendo sobre quién soy yo, y eso no se vale. Entonces nada más, o aclarar, no va a haber ganadores, pero es que volvemos al tema de cómo están considerados los debates. En los debates alguien tiene que ganar. ¿Quieres decir algo? Sí, yo también les quería compartir algo que me pasó hace muy poquito, porque con todo esto siento que a veces las personas se enojan mucho porque hay este tipo de información que a lo personal a mí me ha ayudado a saber que a lo mejor que he pasado por, en realidad, agresiones físicas y abusos sexuales. Y es muy triste porque, como usted dice, las personas que más quieres, uno siente confianza y comparte. Pero al final de cuentas, por lo mismo de todo esto, siempre te terminan echando la culpa a ti. O no, o sea, no poniendo atención, no haciendo algo, porque, o sea, como que dicen, pues, te pasó a ti, pues entonces tú haz algo. Y si te estoy contando es porque quiero que me ayudes. Me acuerdo que le estaba platicando a mi mamá y le dije que no, pues que me pasó tal y tal y tal. Y empecé a llorar y así, me sentía muy triste porque dije, es que, pues, gracias a todo esto es que me di cuenta que, pues sí, me pasó esto. Y pues yo estaba muy chiquita, tenía 14 años, no sabía nada. Y me dice, pues sí, pero es que, una, ¿por qué no me dijiste? Y otra, pues es que entonces yo tengo la culpa. Y se, total, se enojaron conmigo. Y luego me sentí todavía más triste al saber que mis papás todavía seguían hablando con la persona después de que yo se los había compartido. Y es bien feo, profe, es bien feo porque, o sea, como dice ahí, o sea, es despreciar, ignorar, culpabilizar, pero siempre bueno, en mi caso personal, siempre es a mí, o sea, a la mujer, por así decirlo, porque si mi hermano ha dicho que ha pasado algo, no, sí, pobrecito y tal, pero yo es, tú para que me metías a la casa, tú para que te ponías la falda, o tú para que andabas con él, porque seguiste con él, me hubieras dicho, si no me dijiste, pues entonces no contó. Que es un poco, gracias por compartirlo, pero que es un poco lo que decía ahorita, no, sí tiene que ver con la falta de información que se tiene, que se tenía, o sea, de estos temas no hablábamos, y esta parte invisible y sutil son las que tenemos que estar parando, ¿no? Sí nos toca en los salones de clases, sí nos toca en cierta parte educar a las familias, y también saber cuándo decir, ya no es sano, en este sentido, educar a las familias. Lo único que sí, bueno, aquí estaba la que les decía que la física y la sexual son las más difíciles de reconocer, y ahorita ustedes hablaron del hostigamiento. Yo nada más les quería decir que este mismo iceberg está en las redes, o sea, el mismito, y es importante saberlo. De hecho, está mucho más fuerte en redes sociales, ¿no?, o en los espacios, las agresiones. Pero yo les quería decir que en vez de pelearnos, que esa sería como la parte más sencilla de pelearnos de los temas, hoy en día tenemos que hablar de las medidas de igualdad que están, las de nivelación, las de inclusión y las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas ahorita les daba un ejemplo. Y las de nivelación y las de inclusión tienen que ver con que en los entornos se vayan dando, evidentemente en los entornos gubernamentales, pero se vayan dando, por ejemplo, las de nivelaciones, que si hay un escalón,
pues bueno, hay una rampa para que yo, si traigo una silla de ruedas, pueda pasar, ¿no? O lo que les decía, las denivelaciones, pues tendríamos que ver si la desigualdad salarial siempre se da por un tema de que les preguntan el sueldo, pues dejar de preguntar el sueldo. Y estas medidas de inclusión, pues bueno, en este librito que está aquí, es donde viene el ejemplo que les decía de no es discriminación si tú no has sido del sector oprimido. O sea, si tú eres una persona heterosexual que has tenido la libertad de ser quien eres, no te están discriminando. ¿Ok? Y por último, una manera en la que es muy importante, porque dices, cuando pides sopa con lenguaje inclusivo y te dan un sope, entonces no tiene que ver nada más con la E. No tiene que ver con que digan las y los niños. Si yo nada más uso lenguaje incluyente por persona y no soy congruente con todo lo demás que hemos estado hablando, esos son los discursos huecos y son los que hacen que haya mucho confrontamiento. Porque de verdad, a mí me ha tocado ver papás que dicen, sí quiero hablar con mi hijo, pero no sé cómo usar los pronombres. Ah, bueno, entonces, si tiene ganas, ¿verdad? Si ustedes dicen, ya no quiero educar a mis compañeros, está bien, pero dale un libro, no te enojes con él. Si tu compañero o compañera no sabe el tema, ayúdale. Y si tú dices, pero yo no tengo por qué hacerlo, tú no lo hagas. Nada más invítale a un taller a donde deba de ir y hablar de estos temas. Pero lo que no se vale es como decir, no me toca. Porque en esta sociedad, ya dijimos, a todos nos toca. Si no seguimos igual, entonces no nada más puede ser desde el enojo. Puedes estar enojado, hay un enojo y un miedo que te hace quedarte así y hay otro que te hace moverte. Entonces hay que movernos, hombres y mujeres, para que las dinámicas sean distintas. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Este es de un manual que se tiene en la CONAPRED, que dice qué es el lenguaje de manera inclusiva, qué es hablar de los estereotipos, por qué no podemos nada más hablar en lo masculino, porque dejamos fuera, o sea, si tú dices, va a ser el día de la niña y del niño, pues está genial, porque los menores se sienten incluidos y no se sienten como un sector que vale menos. Entonces nombra. Si dices, ay, voy a hacer una presentación y no puedo ponerla ahí, pues no, pero que sí puedes hacer, ¿no? Y estos son como ejercicios que se tienen como para ello, ¿no? Ya lo voy a dejar por ahí, acá. Y pues quiero agradecerles por el espacio y esperando que yo les diría que una de las cosas que quiero que se lleven de hoy es sexo-género está dividido, estamos en un sistema que a todos nos toca cambiar y que no nos puede ser nada más desde la violencia. Y que las violencias que hoy se dan, sí es cierto, van más dirigidas hacia mujeres y niñas y hacia las personas de la diversidad. Pero cuando tú veas que está pasando algo así, sí te toca avisarle a alguien para que te ayude a que eso suceda. ¿No? Me decía una chava, oye, yo nunca había visto, ya me puse los lentes, que es la perspectiva de género, ya me puse los lentes y estoy en el antro, y a mi compañera le echaron algo en la bebida. Yo me hubiera quedado callada en otro momento. Ya no me puedo quedar callada. Tengo que ir a decirle, oye, no te conozco, pero tus amigos algo le echaron a tu bebé. Entonces, acciones pequeñitas, como lo que les decía, oigan, hay un chiste bien transfóbico en el salón. Pues bueno, si yo me siento mal por decirlo en el salón, la mejor se lo vengo y se lo digo al profe. Y digo, el profe, aquí en el salón pudiera haber alguien trans y ese chiste podría ser ofensivo. Y si le toca al profe pararlo. Y si yo soy la profe, me toca pararlo, ¿no? Entonces son de esas acciones que debo de generar entornos seguros para que estos temas se dialoguen. Porque el ritmo que llevamos es muy lento. Y la única manera de cambiarlo es teniendo acciones más dirigidas. ¿Va? Muchísimas gracias por el espacio. Y por ahí denle a Alex su hojita.